Abra su Biblia, por favor, en Eclesiastés 12 y volvemos a esta sección final de este libro. Estamos en las exhortaciones finales de Salomón en Eclesiastés y estamos en la última exhortación, la quinta, y es la más importante. Al terminar el libro, Salomón nos exhorta con el más alto llamado que pueda dar a la humanidad, y es el llamamiento a ser salvos. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esta es la invitación de Salomón a creer en Dios. Esto es la invitación al Evangelio. Aunque Cristo no había encarnado aquí todavía, Salomón ya estaba invitando a la salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. Esta exhortación es el Evangelio en Eclesiastés. Y estamos analizando este poema. Capítulo 12, versículos 1 al 8 son un poema. Y lo hemos dividido en tres partes. La primera parte es la exhortación misma en el versículo 1, acuérdate de tu Creador. La segunda exhortación corre del versículo 2 al versículo 5a, es decir, la primera parte del versículo 5. Y la tercera sección comienza en el versículo 5b, segunda parte del versículo 5, hasta el final, versículo 8. La primera sección es la exhortación en sí, acuérdate de tu Creador. La segunda sección nos dice Salomón de forma poética, acuérdate de tu Creador antes de que envejezcas, versículos 2 al 5. Y la última sección es la amonestación a acuérdate de tu Creador antes de que mueras, versículos 5b al 8. Y hoy vamos a tomar tiempo para esta segunda sección de acuérdate de tu Creador antes que mueras. Lo que haces con tu Creador determina la clase de vejez que vas a tener. Lo que una persona hace con el Creador de su alma va a determinar la forma de vejez que vivirá en sus últimos años sobre esta tierra. Si esa persona se acordó de su Creador en su juventud, temió a Dios, se entregó al Señor y en consecuencia le obedeció, tendrá una vejez como la que dice Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Será una vejez de honra, una vejez en el camino de justicia o en el camino de Dios. Esto será hermoso. Pero cuando la persona no se acordó de su Creador y vivió desconectado del Señor, no se entregó al Señor, no le temió y en consecuencia no le obedeció, su vejez será tan triste como Eclesiastés 12, 1 al 8 lo relata. Este poema, iglesia, es la descripción de la vejez del incrédulo. Es la forma en que Salomón termina su libro para decirnos, si no te acuerdas de tu Creador, al final de tus días ese Creador se convertirá en tu juez, porque te juzgará. Por lo tanto, hermanos, la vejez depende de si nos acordamos del Señor. La clase de vejez que tengamos dependerá si nos acordamos del Señor. Pero además de eso, también lo que haces con Cristo y su palabra también va a determinar tu eternidad. Si te acuerdas de tu Creador, pasarás la eternidad con tu Creador y tu Salvador. Si no te acuerdas de tu Creador, tu eternidad estará en un lugar de tormento y castigo, en tinieblas eternas, separado de Dios. Por eso te pregunto esta tarde, ¿cómo vas a llegar a la vejez? Y segunda pregunta, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Lo que haces con tu Creador determina tu vida final en esa tierra y tu eternidad por siempre con tu alma en uno de dos lugares. Hemos hablado de la sección primera y segunda, la exhortación, versículo 1, y hemos hablado de acuérdate de tu Creador antes de que envejezcas. ¿Te acuerdas la última vez? Salomón usó 11 metáforas para hablar de la vejez. Y Salomón habló dos cosas de la vejez en versículos 2 al 5a, y es lo inevitable de la vejez y lo debilitante de la vejez. Y usó nada más y nada menos que 11 metáforas que el Espíritu Santo le dio para hablar de esta etapa de la vejez triste sin Dios. Ahora vamos a analizar la última sección del poema, versículos 5b al 8. En esta sección Salomón usa, atención,
4 pares de frases metafóricas. 4 pares de frases metafóricas, es decir, 8 frases en total, pero van en parejas. 4 pares de frases metafóricas, todas ellas, excepto la última, es metáfora, pero todas ellas hablan del mismo evento y es la muerte. Así que desde ahora ten en cuenta que versículo 5b al 7 específicamente hablan de la muerte. Habló de la vejez, acuérdate de tu creador antes de que envejezcas, y ahora acuérdate de tu creador antes de que mueras. ¿Te acuerdas cuál fue la última metáfora de la vejez? En versículo 5 dice: cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro, la langosta será una carga. Esta es la última metáfora. Se perderá el apetito. Te dije que eso en el original es distinto. No dice se perderá el apetito, sino dice la alcaparra perderá su efecto. Y la alcaparra en tiempos bíblicos en Medio Oriente tenía un efecto medicinal. Lo que quiere decir es la alcaparra ya no le hará efecto al anciano enfermo. Y tú sabes lo que pasa cuando los médicos dicen al anciano ya no hace efecto el medicamento en su cuerpo. Tú sabes lo que sigue a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ¿Qué sigue? La muerte. Cuando ya el medicamento no hace efecto en el cuerpo cansado, golpeado por la enfermedad del anciano, lo que sigue inmediatamente es la muerte. Por eso esta última metáfora de la vejez, de la alcaparra pierde su efecto medicinal, es una perfecta transición entre la vejez y la muerte en las dos partes de este poema que habla Salomón. Deja de hablar de la vejez, da su última metáfora, la alcaparra pierde su efecto y ahora comienza a hablar prácticamente ya de la muerte. Y es lo que vamos a hablar en estos 4 pares de frases, de la muerte. La muerte. Pero es importante siempre que se habla de la muerte, decir algo acerca de la muerte antes de arrancarnos. Y es que siempre hay dudas y es necesario remarcar algunos puntos doctrinales respecto a la muerte. Por ejemplo, primeramente, la muerte significa, no significa aniquilación. La muerte no significa limbo. La muerte no significa un dormir. La muerte no significa que estás en un estado intermedio. La muerte, bíblicamente hablando, significa separación. Eso es la muerte, separación de 2 elementos. La Biblia habla de la segunda muerte, por lo tanto hay una primera muerte. Y en ambas muertes hay una separación, porque muerte es separación. En la muerte física, primera muerte, se separa el cuerpo del alma. Hay una separación y esa es la primera muerte. El cuerpo se queda inerte mientras el alma va a uno de 2 lugares eternos, primera muerte o primera separación. La Biblia habla de la segunda muerte, que es la separación eterna del alma con Dios. Como Dios es la única fuente de vida, un alma separada de Dios eternamente es un alma que vivirá completamente separado de su Creador. Esa la Biblia le llama la segunda muerte. Así que muerte no es aniquilación, no es un estado intermedio, no es sueño del alma. Algunas veces tienen dudas, muchos de ustedes, porque dicen, pero no la Biblia habla del dormir. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla de los que duermen. Entonces el alma está despierta o dormida. No, hermanos, no confundamos. El apóstol Pablo bien dijo que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Nuestro espíritu inmediatamente de los que hemos creído en el Señor, de los que confiamos en Él, creímos el Evangelio, al momento de morir, nuestra alma está delante de su presencia de inmediato. ¿Y dónde está el cuerpo? El cuerpo se queda en esta tierra. A esa espera entre que el cuerpo está en esta tierra muerto y espera la resurrección que Cristo hará sobre nuestro cuerpo, a esa espera del cuerpo se le llama el dormir. Pero no habla del alma, habla del cuerpo en espera de ser resucitado, porque todos seremos resucitados. Juan capítulo 5. Pero el alma del creyente va inmediatamente al Señor, así que la muerte es una separación. Pero además hay que decir también que la muerte, desde otro punto de vista, no solo es separación, sino desde otro ángulo, la muerte es una consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y el profeta dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que la muerte no solo es separación, también es consecuencia del pecado. Es lo que viene a causa del pecado. Cada vez que alguien muere es una demostración de que esa persona era pecadora.
Sin embargo, gloria a nuestro Dios, hubo alguien que revirtió la muerte, que con su resurrección gloriosa mató la muerte, quitándole el poder a la muerte y conquistando el imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién es ese que revirtió y venció la muerte, hermanos? El Señor Jesucristo, con su resurrección, revirtió el efecto de la muerte, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y ahora Cristo, al haber revertido el efecto de la muerte, es poderoso para dar victoria a todos los que creen en él también sobre la muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, porque él fue el que venció la muerte. Juan 11:26, Jesucristo dijo a Marta, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y en Juan 5:24 tú sabes que dice, ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo da poder y victoria porque él venció la muerte y da poder y victoria sobre la muerte a aquellos que creen en él. Así que la muerte es separación. La muerte es la consecuencia del pecado, pero hubo alguien que revirtió la muerte y ahora él da victoria sobre la muerte a todos los que creen en él. Sin embargo, lo que Dios dijo en Génesis 2:17 era cierto. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre pecó y murió, era cierto. El pecado trae consecuencias, pero Cristo da victoria. Me encanta decir esto siempre que puedo. Cristo da victoria sobre el poder de la muerte y del pecado, sobre la paga del pecado y sobre la presencia del pecado. Déjame pasar unos segundos ahí. Cristo da victoria sobre el poder del pecado, porque ahora en el creyente ya no reina el pecado. Ya no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, ya no se enseñorea de nosotros el pecado. El poder del pecado en el creyente ha sido vencido. Pero no solo hemos vencido en Cristo el poder del pecado, también la paga del pecado. Porque ahora ya no vamos a condenación gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos libra del poder del pecado, de la paga del pecado, y un día en su presencia nos librará de la presencia del pecado. Cuando este cuerpo ya no experimente absolutamente ninguna clase de pecado, cuando estemos glorificados en su presencia. Todo esto lo hace Cristo en los creyentes. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 1:10, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Cristo, hermanos, que Él da victoria sobre la muerte. Gloria a nuestro Señor. ¿Hay forma de evitar la muerte eterna? Sí, se llama Cristo. ¿Y cómo diría Salomón? Acuérdate de tu Creador. Es la forma de librarte de la muerte eterna. Acuérdate de tu Creador. Pero aquí en Eclesiastés 12 nos está hablando de alguien que no se acordó de su Creador. Y si no te acuerdas del Creador, ten por seguro que te espera muerte. Y es de lo que nos va a hablar Salomón aquí. Me gusta que en este poema Salomón habla tanto de la muerte física y también de la muerte espiritual, como lo veremos en un momento más. Bien, esto es la muerte. Ahora, entremos a las cuatro pares de frases. Casi todas ellas metafóricas, y llegaremos hasta donde podamos y podemos terminar bien, si no lo tendremos que dejar para otro miércoles, pero quisiera abarcarlo todo. Miremos estos 4 pares de frases metafóricas que usa Salomón para advertirnos de la muerte. Por favor, versículo 5 en su segunda parte, después de que habla del apetito, que está ahí vertido así, versículo 5 dice a continuación, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Es el primer par de frases, ¿de acuerdo? Primer par. Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Primer par de frases metafóricas donde Salomón habla de la muerte y la habla en estas 2 frases desde 2 perspectivas diferentes, 2 perspectivas distintas. La primera perspectiva es desde el muerto mismo y la segunda perspectiva es de las personas alrededor del muerto. Empecemos con la perspectiva del muerto. La primera frase es, el hombre va a su ¿qué? Morada eterna. A su morada eterna. ¿Qué frase? Esto es una metáfora que se refiere a la eternidad del alma.
Salomón se refiere a lo que le sucede a una persona después de morir. Dice que va a su morada eterna. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos que hacer una remarcación. Salomón creía en la eternidad del alma. Y esto es increíble, porque Salomón ha venido hablando en todo Eclesiastés de las cosas bajo este sol, de la vida en esta tierra, de las actividades del hombre bajo el sol. Y se reserva hablar de la eternidad hasta su último punto, en su última exhortación, en su último capítulo del libro. No había hablado nada o casi nada de la eternidad, solo mencionándola en algún pasaje ahí en capítulo 9, pero no lo había dicho tal cual como aquí hasta el final. Salomón creía en la eternidad del alma, en que hay una morada eterna para el alma. Él creía en esto. En el capítulo 9, versículo 5, dice: porque los que viven, vea este versículo 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este versículo lo usan los sectarios para decir que no hay vida después de la muerte. Dicen, ya ves, el muerto nada sabe, el muerto no tiene memoria, el muerto ya es puesto en olvido. Bueno, recuerda, Salomón está hablando de la vida terrenal. Claro, cuando una persona muere, su memoria muere. Su memoria muere, ya no trabaja, ya no puede hacer nada en esta, ya no tiene participación en la vida humana aquí en la tierra. Sin embargo, el mismo Salomón que dice en el capítulo 9 que el muerto nada sabe terrenalmente, el mismo Salomón en capítulo 12 dice, ese hombre va a su morada eterna. Por lo tanto, Salomón creía en la vida terrenal y creía en la vida eterna, que el hombre va a una morada eterna. Terrenalmente hablando, el hombre acaba su carrera aquí, con la muerte, pero tiene una morada eterna para su alma. Qué importante es recordar esto, hermanos. La vida no acaba con la muerte. La vida no acaba cuando cerramos los ojos en esta tierra. La vida sigue en otro lugar, de otra forma, eternamente, pero la vida sigue. La muerte aquí no es el final de nosotros, no es todo. Lo que tenemos aquí no es todo. Aún hay más después, y esto es la eternidad. Salomón dice, el hombre va a su morada eterna. Hay más después en esta tierra. Hay algo más. Y además, dice Salomón, es eterno. Ahora quiero que note cómo le llama. Le dice morada eterna. Y al escuchar esa frase, de inmediato usted pensará en el cielo y las calles de oro y la gloria celestial. Recuerde algo. Salomón no está hablando de un anciano creyente, Salomón está hablando de un anciano incrédulo. Tenga eso en mente. Así que no está hablando del cielo, Cuando dice morada eterna, no está hablando del cielo. Solamente hay dos personas en la Biblia que usaron la frase morada eterna. Morada eterna. El primero de ellos es Salomón y el segundo de ellos es el hombre más veraz que pudo pisar la tierra, el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, el Señor Jesucristo está contando una parábola donde Él dice, hablando en la parábola, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Te acuerdas de esa parábola que Cristo cuenta? Cristo está contando la parábola de un siervo infiel que altera las cuentas de su amo, diciéndole a sus deudores que anoten menos cantidad de la que le debían, para que cuando lo corrieran, él encontrara asilo en las casas de ellos por haberles hecho ese favor. Jesucristo en esa parábola al final da la enseñanza de forma irónica y dice, ándale, haz eso. Es ironía, hay que entender que Cristo está hablando con ironía. Cristo está diciendo, actúa así, sé sagaz, actúa así. Hazle el favor a las personas por medio de ganancias injustas, a ver si con eso te reciben en las moradas eternas. La idea de Cristo es irónica. Cristo está usando de ironía para decir simplemente, ese siervo infiel no iba al cielo. Ese siervo infiel iba al lugar de la morada eterna de todos los infieles, que es el infierno. Cristo está diciendo, ese siervo infiel irá al infierno. Y Cristo le llama y morada eterna. Él no se está refiriendo al cielo, porque este siervo infiel no se iba a ir al cielo, sino él está hablando del infierno, a donde van todos los infieles. Morada eterna, morada eterna. Es un eufemismo, es una frase que señala otra más grotesca. Y para no decir infierno, Jesucristo le llama morada eterna. Es un eufemismo, así se le llama. La condenación eterna, morada eterna. Muy distinto es hablar de la casa de mi padre, Juan 14, ¿verdad?
muy distinto. En la casa de mi padre, muchas moradas. Es muy distinto hablar de eso. Es muy distinto hablar de la patria celestial, como dice el apóstol Pablo. Es muy diferente hablar de la nueva Jerusalén. Es muy diferente hablar del cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Eso es lo que nos espera a los creyentes, hermanos. Pero no morada eterna, como le llama aquí al infierno Cristo y Salomón. Aquí en Salomón, cuando dice el hombre va a su morada eterna, se está refiriendo entonces a la condenación eterna. Porque ese incrédulo anciano no se acordó de su creador. Salomón está diciendo cosas muy fuertes de la forma muy suave. Una persona que va a la condenación eterna está bajo tormento. La palabra de Dios enseña eso. Morada eterna ahí está hablando de un alma que sufre. Toda alma que va al castigo eterno, a la condenación, está bajo tormento. El Señor Jesucristo usó dos ilustraciones para esto. Y Él dijo que el tormento, en Lucas 16, cuando habla de que aquel ex rico despierta en el infierno atormentado por una llama, el Señor Jesucristo usó dos metáforas muy interesantes para hablar del tormento que hay en el infierno. Él usó una metáfora para hablar del sufrimiento interno y Él usó otra metáfora para hablar del sufrimiento externo. Cuando Cristo quiso relatar el sufrimiento en el infierno, Él dijo que internamente es como un gusano que come por dentro. Y externamente es un fuego que nunca se apaga. Ahí tienes dolor interno, sufrimiento externo. Un gusano interno y una llama que nunca se apaga. Eso lo dijo Cristo en Marcos 9. En conjunto, lo que Cristo quiso decir es que el tormento en el infierno será tal, tanto interno como externo, que hará que las almas que estén allí lloren y crujan los dientes. Mateo 13. Es el tormento en el infierno, es lo que habrá en la morada eterna. Cuando Salomón dice, ese viejo anciano va a su morada eterna, se está refiriendo a este sufrimiento interno, externo que sufrirá el alma en el infierno porque no se acordó de su creador. Y además de esto es eterno porque no hay salida. No hay forma de evadirlo ya estando allí, no hay forma de cambiarse, no hay forma de librarse de ella una vez que se entra. ¿Te acuerdas del ex rico una vez más? Lucas 16, no pueden pasar estos de allá ni de allá para acá, ¿te acuerdas? Imposible pasar de un lugar a otro. Salomón está diciendo el alma va a su morada eterna, a la condenación. Aquí está hablando del incrédulo. Estaba leyendo que hay incrédulos famosos que en el último momento de su vida han enfrentado esta realidad de ir a su morada eterna, al castigo, a la condenación. Leí sobre un hombre muy famoso del siglo XIX llamado Sir Thomas Scott, un ateo, quien dijo al punto de su muerte, últimas palabras antes de expirar, él dijo: hasta este momento pensaba que no había ni un Dios ni un infierno. Ahora sé y siento que hay ambos. Y estoy condenado a la perdición por el juicio justo del Todopoderoso. Y después de eso murió. El incrédulo en su último momento de vida sabe que le espera su morada eterna, su condenación eterna, su juicio, porque no se acordó de su Creador. Con eso Salomón está diciendo, la morada está lista, no en el cielo para el incrédulo, sino en el infierno, donde será su eternidad. Y el resto de la frase dice, los endechadores andarán alrededor por las calles. Esto ya cambia, ya no es el enfoque en el muerto, en el anciano muerto, sino cambia a las personas alrededor del anciano muerto y habla de los endechadores que andan alrededor o que rodean la casa. Esta es una frase extraña para nosotros. Los endechadores literalmente dice los lamentadores o los que hacen duelo. Déjame contarle rápido, en aquellos tiempos del tiempo bíblico había un oficio muy especial que ocupaban muchas mujeres en el pueblo de Israel y en las culturas orientales, que se les llamaba plañideras, de pleñir. Pleñir quiere decir hacer lamento o llorar. Esto era toda una profesión, hermanos, un oficio. Había mujeres que se dedicaban a eso. ¿Y qué hacían ellas? Bueno,
Se les pagaba por ir a los funerales para que ellas lloraran, gritaran, gimieran y generaran un ambiente de tristeza y duelo en los funerales. Se les pagaba para eso. Eran pleñideras, era común, ¿sí? Era un servicio, era un oficio, así como carpintero y todo, era un oficio. El propósito era generar un ambiente de duelo. Lo que hacían era ir, gritar, llorar. Incluso la historia dice que se jalaban los cabellos, se vestían de cilicio, incluso arrancaban sus cabellos muchas veces y se golpeaban el pecho mientras andaban alrededor en el funeral, causando un ambiente de mayor tristeza. Eso eran las pleñideras. En la Biblia está esto. En Jeremías 9 dice: así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan. Buscad a las hábiles en su oficio y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Dios dice en tiempos de Jeremías: voy a juzgar a mi pueblo, y les dice: llamen pleñideras para que llore por ustedes. Por cierto, cuando se mencionan las pleñideras en la Biblia, siempre es por juicio de Dios. Mire, cuando murió Jacob, el gran patriarca, hubo llanto de sus hijos, pero no hubo pleñideras. Cuando murió Abraham, hubo llanto de sus hijos, pero no hubo pleñideras. En el Nuevo Testamento, cuando murió Lázaro, Jesús lloró y había gente consolando a Marta y a María, pero no hubo pleñideras. Pero cuando Dios va a juzgar a su pueblo, les dice: llamen a pleñideras. Las pleñideras siempre estaban conectadas con una muerte de juicio de parte de Dios, y es lo que tenemos aquí. Porque Salomón está hablando del juicio sobre el anciano que no se acordó de su creador y dice: los endechadores andarán alrededor. Esto es otra manera de decir: la muerte está a la vuelta de la esquina. Tan pronto va a suceder su muerte que las señoras ya están rodeando la casa para que les paguen y les inviten a ejercer su oficio llorando en ese funeral. La muerte está a la vuelta, es lo que está diciendo Salomón. Cuando un incrédulo muere es muy triste. Cuando un creyente muere también, pero es distinto, ¿cierto? Es distinto. Cuando un creyente muere hay dolor, cuando un creyente muere hay tristeza, hay llanto, pero hay esperanza. Esperanza. No necesitamos pleñideras profesionales en los funerales de los cristianos, no necesitamos. Porque las lágrimas que se derramen son temporales, porque sabemos que les volveremos a ver. Es muy distinto morir con Cristo que morir sin Cristo, y aquí está hablando de lo segundo. Por eso habla de pleñideras. Esta es la segunda frase que señala el juicio inminente del que no se acordó de su Creador. Una vez más, hermanos, ¿hay esperanza para alguien así? ¿Hay esperanza? Sí, si escucha el Evangelio, se arrepiente, viene a la fe en Cristo Jesús y pone su corazón en manos de nuestro Dios, hay esperanza. Aquí tenemos el primer par de frases metafóricas. Salomón dijo: el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Dicho de otra manera, condenación lista y a la vuelta de la esquina. Es lo que quiere decir esta metáfora, esta par de metáforas de Salomón. Condenación lista y a la vuelta de la esquina. Ahora, hermanos, esto fue lo más fácil. Los tres pares de metáforas que siguen son complicadísimas de interpretar. La razón es porque no se encuentran en toda la Biblia más que aquí, en Eclesiastés 12:6. Lo que está en 12:6 no está en ningún otro lugar en toda la Biblia tal cual como metáfora o frase o un paralelo en toda la Escritura. Es complicadísimo interpretarlo porque incluso los escritos antiguos tampoco registran, extrabíblicos, escritos antiguos, no registran frases así. No hay un punto de comparación para decir: aquí Salomón quiso decir. No podemos dogmatizar que Salomón estaba diciendo algo porque no tenemos con qué compararlo. Así que son frases complicadísimas las que siguen. Así que vamos a interpretarlas conforme al contexto y a la gramática, y con la ayuda del Espíritu Santo creo que lo vamos a lograr. Vean versículo 6, por favor.
Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Increíble. Increíbles frases, metáforas. Sí, no hay igual en toda la literatura universal, antigua ni moderna. Lo que tú ves en el versículo 6 es totalmente original del Espíritu Santo en Salomón. No hay escritos así, ni griegos, ni egipcios, ni persas, nada. Solo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, se atrevió a usar esas metáforas. Salomón inicia este segundo par de metáforas diciendo antes, versículo 6, antes. Recuerda, esta palabra antes es la palabra llave de todo el poema. La usa 3 veces, en el versículo 1, en el versículo 2 y aquí en el versículo 6. O sea, Salomón usa la palabra antes al inicio de cada sección. ¿Ya lo vio? Este poema lo dividimos en 3 y en cada una de las 3 secciones está la palabra clave. Antes, antes, antes. La idea es, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que envejezcas y antes de que mueras. Por eso Salomón vuelve a mencionar la palabra antes, porque está hablando ahora en la última sección de la muerte, ese hecho inevitable que viene al final de la muerte. ¿A qué se refiere, hermanos? La cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, algunas personas han dicho que eso se refiere a la columna vertebral y la cabeza. Podría tener algún sentido, ¿no? La cadena de plata, hablando de la columna vertebral, se quiebre y se rompa el cuenco de oro, hablando del cerebro. Que la columna vertebral está conectada a nuestro cerebro. Entonces, yo siempre que he oído ese versículo, las personas dicen, bueno, tiene que ver con la columna vertebral y el cerebro. Bueno, podría ser, pero sinceramente no lo creo. Y le voy a decir por qué. Porque una columna vertebral afectada o incluso un cerebro afectado no implica necesariamente la muerte. Podría ser una enfermedad, podría ser un mal, podría ser algo patológico, pero no necesariamente la muerte. Alguien puede tener un problema en la columna, pero eso no mata, no precisamente mata. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, hermanos, esto no puede referirse a una enfermedad porque Salomón no está hablando de enfermedad, está hablando ¿de qué? De la muerte. No está hablando de una columna anciana ni de un cerebro anciano, está hablando de la muerte. Y a partir del versículo 5, parte B, todo es muerte, todo señala a la muerte, así que no puede estar hablando de enfermedad ni de envejecimiento, tiene que estar hablando de la muerte. Creo que no se refiere a la columna y a la cabeza, creo que significa otra cosa que este sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Vamos a descubrirlo, hermanos. Primero, la palabra hebrea para cuenco que tenemos ahí, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, la palabra cuenco se encuentra en Zacarías 4 también. Y fue una de las visiones del profeta Zacarías, de aquella lámpara que estaba encendida, que simbolizaba el poder de Dios por medio del Espíritu Santo que les iba a dar la victoria en aquel tiempo cuando estaban reconstruyendo el templo. Y cuenco en Zacarías 4 se traduce como ese depósito donde se colocaba el aceite para encender la lámpara. De modo que ahí la idea de cuenco es el instrumento para las lámparas donde se colocaba el aceite. De modo que la metáfora nos queda ya mucho más clara. Están señalando a una lámpara colgando del techo por una cadena de plata. Un cuenco de oro con aceite colgado por una cadena de plata.
Este diseño hermoso era muy común como un diseño de interiores en el tiempo bíblico, porque lo tenían los palacios, lo tenían los templos, y era algo muy común en ese tipo de construcciones. Era algo hermoso, era algo costoso, tener una gran lámpara con aceite encendido, colgando con una cadena de plata. Era algo honorable, era algo hermoso, costoso. Obviamente, si la cadena que sostenía el cuenco se rompía, eso implicaba pues un desastre, porque no solo caía el cuenco de oro, sino que le pasaba el aceite. Se perdía, se derramaba, caía al piso por gravedad, derramándose, y eso sería una pérdida. A eso se está refiriendo, o eso está diciendo la metáfora. A una lámpara, a una gran lámpara que contiene aceite, colgada del techo por una cadena de plata. Bueno, pero ¿a qué está señalando en nuestra vida? Porque recuerden, Salomón está hablando ¿de qué? De la muerte. Entonces, Salomón está diciendo, hay algo en nuestro cuerpo que sucede parecido a esto en el momento de morir. Déjenle doy otra pista más, hermanos. Salomón ha venido hablando de huesos, órganos y funciones en los versículos anteriores de la vejez, ¿se acuerda? Habló de los ojos, habló del comer, habló del hablar, habló de la vista, habló de los huesos, habló del caminar, habló de varias partes del cuerpo y funciones del cuerpo. Así que esto nos dice algo. Salomón era un experto. Salomón era un experto, hermanos. Él no solamente era rey sabio, él era un científico profundo y verdadero. Él sabía lo que pasaba en el cuerpo humano, era un experto. Y recuerde una vez más, él está hablando no de enfermedad, no de vejez, sino de la muerte. Ahora, la pregunta a la que llegamos es, ¿cuál es el cuenco con aceite y cadena de plata que se le rompe al hombre cuando muere? ¿Cuál es? ¿Qué hay dentro de nosotros como una cadena valiosa que deja de funcionar dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué es? Déjeme convencerle de esto. Todos tenemos una arteria en el cuerpo, que es la arteria principal que sale de nuestro corazón del ventrículo izquierdo. Y se llama la arteria de la aorta. No tiene que recordarlo, yo no soy médico, pero lo investigué. La aorta. La aorta es la arteria principal del sistema circulatorio en nuestro cuerpo. Y es la encargada de repartir la sangre absolutamente a todas las partes de nuestro cuerpo y las extremidades. La aorta llega a medir, prácticamente es un tubo que sale del corazón, llega a medir 2,5 centímetros. Usted piensa en una arteria diminuta, no, la aorta es la más gruesa, llega a medir 1 pulgada prácticamente. De ahí se lleva y se derivan todas las demás arterias en el sistema circulatorio para repartir la sangre a todo el cuerpo. Esta arteria principal está conectada al corazón y es muy, muy importante. Está protegida por atrás, por eso usted ni sabía que la tenía, porque está protegida por atrás. Dios nos la puso muy atrás para que no esté nada a la superficie. Es muy importante esa arteria, muy importante esa arteria. Cuando tú ves una imagen del corazón y la aorta, ¿sabes lo que parece? Una lámpara colgando con una gran cadena. El corazón está aquí, la aorta hace una curva hacia arriba primero y luego baja. Tú lo ves y es prácticamente una lámpara colgando. Estoy seguro que Salomón quería hablar de esto. Esta metáfora hermosa hace referencia a algo, hermanos, que todos conocemos. Se llama paro cardíaco. Porque cuando una persona muere, su corazón también muere. Se detiene. La aorta deja de llevar sangre. El corazón se detiene. Y Salomón está hablando del corazón en esa frase, en esas dos frases. Porque él está hablando de la muerte. ¿Y sabes qué? No es casualidad que él hable del corazón al momento de morir, porque es el corazón lo primero que se forma en el vientre materno. ¿Sabías eso? El corazón es lo primero que se forma en el vientre de la madre encinta. O sea, el corazón es lo primero que empieza a moverse. El corazón es lo primero que empieza a latir. El corazón es lo primero que en la muerte se detiene. Es el corazón lo que da
el punto de partida para la siguiente vida. Y Salomón, hablando de la muerte, lo primero que dice es: el corazón se detiene. El corazón para, la aorta deja de funcionar, y cualquier razón por la que sea la muerte, siempre el corazón, obvio, se detiene. La aorta deja de transitar sangre. ¿Y sabías tú que por gravedad, así como la lámpara y el cuenco por gravedad cae, sabías también que una persona cuando muere, su corazón se detiene, la aorta deja de transitar sangre y la sangre inmediatamente comienza a caer por gravedad en el cuerpo? Como ya no está circulando, la sangre comienza a bajar y dependiendo la forma en que esté el cuerpo, cae hacia abajo conforme a la gravedad. Ahora tú dirás: pastor, ¿pero Salomón sabía todo esto? Claro que sí, hermanos. Él era un sabio. Él era un sabio. En Primero de Reyes 4:33 dice que Salomón era capaz de disertar de cualquier tema, de cualquier aspecto de la vida, árboles, animales, reptiles, peces y sobre todo la vida humana. Dios le había dado esa sabiduría. No crea que eso es un descubrimiento científico moderno. Incluso la Biblia dice en Primero de Reyes 10 que la reina de Sabá fue a verlo para conocer y probarlo con, dice la Biblia, preguntas difíciles. Y dice la Escritura que nada hubo que Salomón no le contestara. Claro que Salomón sabía esto, hermanos. Y lo primero que hace al hablar de la muerte es: el corazón se detiene. El corazón para. Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Al momento de morir, el corazón se detiene. El cuenco y su cadena dejan caer la vida. Por cierto, la Biblia dice que la vida está en la sangre, Levítico. Increíble metáfora, increíble metáfora. La cadena de plata se quiebra, se rompe el cuenco de oro. Increíble metáfora. Lo que se refiere simplemente es: el corazón para. El corazón para. Hay otro par de frases allí, sígueme por favor. En la siguiente parte del versículo 6 dice: y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Una vez más, el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se rompe sobre el pozo. Este es otro par de metáforas, señalan la muerte. Y es más fácil de entender. Habla de un cántaro roto y de una rueda rota. Literalmente dice: el cántaro se quiebre junto al manantial. Junto al manantial. Y la rueda se rompe sobre el pozo. Está hablando básicamente de la misma acción. Un cántaro se llevaba al manantial para sacar agua. Y la rueda se refiere a la rueda que servía como polea en los pozos para hacer subir el agua y extraer el agua del pozo. Así que está hablando de lo mismo. Está hablando de dos objetos, el cántaro y la rueda del pozo, que de tanto uso se rompen, que de tanto uso dejan de funcionar. ¿Me están siguiendo? Salomón está hablando de esta metáfora. Una vez más, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir ahí un cántaro y una rueda del pozo? Bueno, estos dos artículos, como les digo, de tanto uso llegaban a fisurarse, a quebrarse o a romperse definitivamente. ¿A qué se refiere Salomón? Bueno, su punto es sacar agua. Y que aquello que se usa para sacar agua, de tanto uso, se rompe. Se vuelven inservibles. Algunas personas creen que eso se refiere a la incontinencia en la vejez. O sea, la incapacidad de retener la orina, que los ancianos sufren eso. Y algunos piensan que ahí estas metáforas se refieren a que un anciano ya no puede aguantarse del baño. Y aunque eso es cierto, una vez más, Salomón no está hablando de la vejez. Salomón está hablando de la muerte. Y aunque es lamentable cuando un anciano llega a un periodo de incontinencia, la incontinencia no mata. Así que aquí no está hablando de eso, porque Salomón está hablando de la muerte. Y la incontinencia no mata. Una persona puede vivir con incontinencia, pero aquí no se refiere a eso. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, esta metáfora la podemos entender por medio de la gramática y la historia bíblica. Síganme, hermanos, o se van a perder.
Una primera pista es que el cántaro y la rueda, ambas palabras en estas metáforas, tanto el cántaro como la rueda, son objetos circulares y duros. El cántaro era circular y duro. La rueda del pozo, que servía como polea, era circular y dura. La palabra hebrea para rueda es la palabra hebrea hagalgai. ¿Y por qué importa eso? Porque creo que Salomón está haciendo un juego de palabras. La palabra hebrea para rueda es hagalgal. Y en hebreo su sonido es una comparación o una palabra muy similar en su pronunciación a la palabra gulgolet. Hagalgal, gulgolet. Suenan parecidas. En hebreo no solamente suenan parecidas, sino que eran una comparación muy famosa entre los hebreos. Porque Hagalgal significa rueda. Pero Gulgolet, ¿no les he dicho qué significa? Gulgolet significa cráneo. De ahí viene Gólgota, Gulgolet. Ambas palabras en hebreo no solamente suenan similar, sino que históricamente tenían una conexión, hermanos. Síganme con esto. Había una conexión histórica muy famosa en Israel entre estas dos palabras que no solo suenan similar, sino tenían una historia detrás de ellas. En Jueces capítulo 9 hay la historia de un hombre llamado Abimelech, el hijo del juez Gedeón, ¿te acuerdas? La Biblia dice en Jueces 9 que una mujer dejó caer una rueda sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. ¿Te acuerdas de esa historia? O sea, le dejó caer la Hagalgai y le rompió el Gulgolet. Desde entonces, ese evento que sucedió en la torre de Tebes, que así se llamaba, una mujer desde una torre, ¿te acuerdas? Abimelech quería gobernar y quería hacerlo por medio de la fuerza y mató a todos sus hermanos excepto a uno y estaba conquistando las ciudades, y cuando llega a la torre de Tebes, dice la Biblia que una mujer desde arriba le avienta una rueda, precisamente de pozo, le avienta un trozo de rueda y le rompe el cráneo a Abimelech. Desde entonces eso de rueda rompiendo el cráneo era famoso en Israel, tanto así que el padre de Salomón, David, cuando un mensajero de Joab le va a dar informes sobre la guerra, David los regaña porque les dice: ¿por qué se acercaron tanto al muro? ¿No recuerdan lo que suelen hacer las mujeres desde el muro? ¿No se acuerdan lo que le hicieron a Abimelech cuando atacó la torre de Tebes, que le aventaron una rueda y le rompieron el cráneo? Así que era algo común en Israel. Habían pasado siglos y todavía era conocida esa historia. El padre de David, el padre de Salomón la conocía, y Salomón también la conocía. Así que no solamente rueda y cráneo eran dos palabras que sonaban similar, sino que tenían una historia que era famosa en Israel. Era famosa en Israel. Por lo tanto, la rueda se usaba muchas veces como un término intercambiable para el cerebro, para el cráneo, para la cabeza. El cual, al punto de morir, el cerebro se muere. ¿Ha oído de la muerte cerebral? Bueno, algunos dirán ustedes: sí, tal persona murió de muerte cerebral. No, espera, toda muerte tiene muerte cerebral. Todo el que muere, su cerebro también muere. Y eso es lo increíble, hermanos. Yo no lo sabía, y cómo valoro tanto la Escritura. Investigando esta semana, siempre que hay una muerte, lo primero que se detiene es el corazón. ¿Y sabes qué es lo primero que muere después del corazón? El cerebro, que deja de recibir oxígeno. Es lo que está haciendo Salomón, hermanos. Salomón dice: el día de la muerte, el corazón se detiene y el cerebro se muere. Ese cántaro que tanto funcionó a través de los años, esa rueda que tanto trabajó a través de los años, ese cerebro que tanto funcionó durante toda su vida, llega el momento en que es inservible, se muere. El cántaro se rompe y la rueda y el cántaro, el cuenco, se rompen.
Hermanos, esto es increíble. Salomón está hablando de la muerte y dice, el corazón se detiene y el cerebro se muere. El cerebro se muere. Muerte cerebral. No hay más función, no hay más vida, la muerte ha llegado. ¿Saben qué? Estudiar esto a mí me hizo valorar más mi corazón y mi cerebro. Yo le di gracias a Dios porque, Señor, yo ni siquiera sabía que existía esa arteria en mí. Y no, siento que no valoramos nuestros órganos internos, nuestro corazón, nuestro cerebro sobre todo. Y pensar que cuando mueras lo primero que se apaga es tu corazón y tu cerebro me hizo valorar mucho estos dos órganos que Dios nos ha dado. Que mi corazón y mi cerebro sean para el Señor, que mi sangre circule para el Señor, porque el día que mueres es lo primero que se va. Es lo primero que se va. Hasta aquí Salomón está diciendo, primer par de metáforas, tu morada eterna está lista, los endechadores están listos. Segunda metáfora, tu corazón se detiene. Tercer par de metáforas, tu cerebro se muere. Cuarta y última, hermanos, versículo 7. Aquí está el último par de metáforas, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta frase, hermanos, ya no es metafórica. Salomón se pasó 11 metáforas hablando de la vejez y luego 6 frases metafóricas para hablar de la muerte. Pero al llegar al final, en el versículo 7, se abstiene de toda metáfora y ahora habla franca, directa y directamente, literalmente, para hablar de la muerte. Este versículo 7 no esconde nada. Lo que dice es lo que es. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto es así. Esto es el fin. Después de que dice, la persona ya no le hace efecto la medicina, dice, su morada eterna está lista de condenación, los endechadores andan alrededor, su corazón se detiene, su cerebro se muere, ya, su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu vuelve a Dios. Esto ya lo habla directa y literalmente. La primera dice, el cuerpo va al polvo, vuelve al polvo. Esto lo estableció Dios en Génesis 3:19, ¿te acuerdas? Pues polvo eres y al polvo volverás. Job 34:15 dice, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Salomón ya lo había dicho también en capítulo 3, versículo 20, él dijo, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, ya lo había dicho. En Salmo 103:14 dice, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre muere y su cuerpo va al polvo. Es una realidad. No hay metáfora aquí. Es literal, hermanos. Nunca había pensado yo en esto ni investigado esto. Y realmente el cuerpo sí se convierte en polvo al final. Nuestro cuerpo, lo que quede de nosotros al final, si alcanzamos a tener un féretro, lo que quedará al final de nosotros será una mezcla de polvo entre partículas de carbono, calcio, fósforo y potasio. Polvo. No cenizas, porque las cenizas son cuando es incinerado. Pero aún un cuerpo descompuesto a través de las décadas, al final incluso los huesos se deshacen, lo que queda es un polvo blanquecino, oscuro, que es finalmente una mezcla de lo que estaba compuesto nuestro cuerpo. Ese es nuestro fin físicamente hablando. Ceniza, polvo. Vuelve a su estado original, pues polvo eres y al polvo volverás. Es lo que dice el versículo 7. El día que morimos, ese día comienza la descomposición. Hay fases de descomposición de nuestro cuerpo hasta que queda la descomposición final, que es estas partículas orgánicas e inorgánicas de polvo. Así queda, hermanos. Es todo. El cuerpo ahí queda. Es el estado original al que volveremos. Pero Salomón dice, además, el espíritu vuelve a Dios y lo dio. Un momento, el cuerpo se queda, pero el espíritu va. El espíritu va a un lugar, aunque el cuerpo se vuelve polvo, el espíritu va a un lugar y dice, vuelve a Dios. Con esto, Salomón está cerrando lo que habló al inicio en el versículo 1, comenzando con el Creador, terminando ahora con que ese Creador nos llamará a cuentas o llamará a cuentas al anciano que muere al final de sus días.
estará en la presencia de su Creador. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sígame en esto último. Todos estaremos delante de la presencia de nuestro Creador. Todos. Pero en diferente orden. Atención con esto. Primeramente, los creyentes al morir, nuestro espíritu va directamente delante de la presencia del Señor para estar con Él por los siglos de los siglos y estar eternamente con Él. Nos resucitará, estaremos con Él resucitados y estaremos así por siempre con el Señor eternamente y para siempre. Estos los creyentes, estaremos delante del Creador. ¿Pero los incrédulos estarán delante del Creador? Sí, pero no inmediatamente. ¿Sabías eso? Un incrédulo al morir, su espíritu va a lo que nosotros le llamamos infierno. Un lugar de tormento donde ya está experimentando el castigo eterno, su condenación. Y ahí espera el cumplimiento del plan soberano de Dios sobre este universo, que incluye el arrebatamiento, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el milenio, la última rebelión de Satanás y el último, cuando Dios destruye todo el universo. Todo huye, no se encuentra lugar para el mar, para los montes, todo es destruido por el mismo que la creó. Ese momento, Apocalipsis 20 habla del juicio del gran trono blanco delante del cual estarán, dice Juan, vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios. Ahí se pararán los que no se acordaron de su Creador. Así que hay una diferencia. El cristiano muere y va a la presencia del Señor en su espíritu inmediatamente. El incrédulo muere y va al infierno en espera que se consume el plan de Dios para ir entonces delante de Él, no para tener otra oportunidad, sino para ser finalmente enviado a su morada eterna, a lo cual la Biblia le llama el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que los incrédulos irán delante de la presencia del Señor, sí, para recibir su último juicio y ser lanzados al lago de fuego. Salomón está refiriéndose a eso. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sí, volverá para ser juzgado y llevado, lanzado, echado al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche. A eso se refiere Salomón. Qué tremendo, hermanos. Lo que comenzó como un joven que se alegró en su juventud, que anduvo en el camino de su corazón, que anduvo en la vista de sus ojos, que no negó a su alma cosa alguna que deseara, aquel que disfrutó de su juventud, de su adolescencia y que hizo todo lo que quiso. Un día envejece, un día muere, un día es condenado y será eternamente porque no se acordó de su Creador. Llegarán los días malos, llegará la vejez, llegará la muerte, se volverá al polvo y su alma al castigo eterno, todo por no acordarse de su Dios. Ese es el fin de todos los hombres y mujeres que no se acuerdan de su Creador. Y Salomón usó 4 pares de metáforas para recordarnos qué importante es acordarnos del Creador antes de morir. Cerremos con el versículo 8. Dice Salomón, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Sabías que así inició en capítulo 1, versículo 2? Salomón está cerrando. Lo que dijo en capítulo 1, versículo 2, lo repite en capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la forma en que cerraban sus discursos los antiguos sabios, con una frase célebre, como lo llamamos hoy, al inicio y al final. Salomón está diciendo, aquí acaba mi libro. Como comenzó en capítulo 1, versículo 2, así termina capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades, es decir, nada en este mundo vale la pena, excepto vivir con Dios. En el infierno y en el lago de fuego ya no hay diversión, ya no hay placer, ya no hay alegría, todo se acaba, esto es real. Salomón usó todas las metáforas que quiso el Espíritu Santo para decirnos cuán duro es y cuán real es morir sin tu Creador. Acuérdate de tu Creador, es la exhortación. Ninguna exhortación es más valiosa que esta. Por cierto, hermanos, no paré yo de pensar en esto mientras preparaba este tema. Salomón no está hablando de su propia vejez, ¿eh? Esto no es autobiográfico. Salomón, aunque cayó en pecado, él se arrepintió y fue restaurado y hoy está en la presencia de su Señor. Salomón no está hablando de su vida allí. Salomón tampoco está hablando de la vida de su papá, que lo vio morir.
Porque David murió viejo, lleno de días, pero coronado de honra y gloria como rey, el rey David. Así que Salomón no está hablando ni de su vejez ni de la vejez de su padre. Salomón está hablando quizá de tu vejez, si no te acuerdas de tu creador. Y de la vejez de muchos de que conocemos nosotros, que no se están acordando de su creador y que están muriendo de esta manera. Por eso Salomón dice, acuérdate, antes de que envejezcas y antes de que mueras, acuérdate de tu creador. Si no lo haces, todo es vano. Este poema, Salomón nos lo dice. Una forma tan suave, tan poética, para decirnos algo tan duro, tan drástico, tan feo, como es la muerte descrita en estos versículos por medio de estas metáforas. Ahí acaba el libro, hermanos. Usted dirá, bueno, ¿y los versículos 9 al 14? Bueno, son el epílogo. Y si no sabes qué es epílogo, y si no sabes lo que dice el epílogo, ven a las últimas lecciones sobre el libro de Eclesiastés. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que pudimos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu sabiduría que en ella hay y por hablarnos de la muerte de una forma tan gráfica, de una forma tan drástica también. Como, Señor, una persona cuando muere sin Cristo, sin acordarse de su Creador, su morada eterna está lista, preparada para condenación. Los endechadores están listos. Su corazón se detiene, su cerebro se muere, su cuerpo va al polvo. Y su espíritu un día irá delante de ti para ser enviado finalmente al lago que arde con fuego y azufre. Esto es el poema de Salomón, Señor. El hombre sin Cristo, que no se acuerda de su Creador, envejece, muere y es condenado eternamente. Esto es este poema. Te pido que nos ayudes a despertar, Señor, y los que somos creyentes nos ayudes a consagrar nuestra vida, a consagrar nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestras fuerzas, consagrar nuestros años, nuestros dones y talentos. Y si hay alguien aquí que no se ha entregado a Jesucristo, hazle pensar en su muerte, no para tener miedo, sino para reconocer su necesidad que tiene de su Creador, para que reconozca que necesita a Cristo, no sea que venga al final de sus días y se encuentre con esta triste historia de Eclesiastés 12. Señor, si hay alguien aquí que está en esta situación, te pido que le traigas al arrepentimiento y a la fe, que se acuerde de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos, antes que venga la vejez y antes que venga la muerte. Porque una vez muerto no hay segunda oportunidad, irá al castigo eterno y no hay forma de retroceder. Señor, por eso podemos decir como Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad en esta tierra. Pero si tú estás con nosotros, la vida vale. La vida tiene valor y sentido. Ayúdanos a entender estas grandes cosas y verdades. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.